Nunca pensé que mi propio hijo, en plena cena de Navidad, me gritaría las palabras más crueles que jamás había escuchado. Te hubieras muerto como mamá, así no tendríamos que aguantarte. Lo que él no sabía es que esa misma noche tomaría una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y cuando despertara al día siguiente, encontraría una realidad completamente diferente esperándolo, porque a veces las palabras tienen un poder destructivo que nunca imaginamos. Me llamo Eduardo Herrera, tengo 59 años y soy viudo desde hace 3 años. Perdí a mi amada esposa Carmen en un accidente automovilístico que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Desde entonces, me dediqué en cuerpo y alma a criar a mi hijo Sebastián, de 28 años, quien parecía haber heredado todo el resentimiento del mundo tras la muerte de su madre. La tarde del 24 de diciembre de 2024, había preparado la cena navideña con la misma dedicación de siempre. Carmen solía encargarse de estos detalles, pero después de su partida, yo había asumido todas las tradiciones familiares. El pavo estaba dorado a la perfección, las luces del árbol creaban un ambiente cálido y la mesa estaba puesta para 3 personas: Sebastián, su novia Laura y yo. Laura llegó primero, cargando regalos y con una sonrisa nerviosa que no logró ocultar por completo. Era una chica encantadora de 26 años que trabajaba como enfermera y que había estado saliendo con mi hijo durante 2 años. Siempre fue respetuosa conmigo, pero últimamente notaba cierta tensión cuando estábamos los 3 juntos. Señor Herrera, la casa se ve hermosa, me dijo mientras admiraba las decoraciones que había puesto con tanto esmero. Carmen tenía muy buen gusto para estas cosas, respondí, sin poder evitar la melancolía que siempre me invadía al mencionar a mi esposa. Sebastián apareció media hora después, con esa actitud distante que había desarrollado en los últimos meses. Su saludo fue frío, mecánico, como si cumpliera con una obligación social más que con una celebración familiar. Llevaba puesto un suéter que Carmen le había tejido años atrás, un detalle que me llenó de nostalgia y esperanza a la vez. ¿Está lista la cena?, preguntó sin siquiera quitarse el abrigo. Todo está preparado, hijo. Solo esperaba a que llegaran para servir. Respondí con una sonrisa que él no correspondió. Nos sentamos a la mesa y comencé a servir los platillos tradicionales: el pavo relleno, las papas gratinadas, la ensalada navideña que tanto le gustaba a Carmen. Laura intentaba mantener una conversación ligera, comentando sobre su trabajo en el hospital y los planes para el año nuevo, pero Sebastián permanecía sumido en un silencio incómodo. «El pavo está delicioso, señor Herrera», comentó Laura. «Gracias, querida. Sigo la receta de Carmen al pie de la letra», respondí, sin notar cómo se tensaba el rostro de mi hijo ante la mención de su madre. Fue entonces cuando comenzó la tormenta. «¿Podrías dejar de mencionar a mamá cada 5 minutos?», estalló Sebastián, dejando los cubiertos sobre el plato con brusquedad. «Sebastián, por favor», intervino Laura, claramente incómoda con la situación. «No, Laura, estoy harto de esto. Cada conversación, cada comida, cada maldito día, tiene que girar en torno a mamá. ¿No puedes superarlo de una vez?», continuó mi hijo con una agresividad que me dejó sin palabras. «Hijo, solo estaba comentando sobre la receta. Tu madre era parte importante de estas tradiciones», intenté explicar con voz temblorosa. El ambiente se había vuelto tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. «Exacto. Era, papá, era. Mamá está muerta y no va a volver. Pero tú sigues viviendo como si estuviera aquí, como si fuéramos a esperarla toda la vida», gritó Sebastián, levantándose de la mesa. Laura intentó calmarlo poniendo su mano sobre su brazo, pero él se apartó bruscamente. «Sebastián, cálmate. Es Navidad y tu papá ha hecho todo esto por nosotros». «¿Por nosotros? No, Laura. Lo hace por ella, por el fantasma de mamá. Mira esta casa. Todo sigue exactamente igual que cuando ella vivía. Su perfume aún está en el tocador. Su ropa sigue en el closet, sus libros en la mesa de noche. Es como vivir en un maldito museo». Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero había algo de verdad en ellas que me dolía reconocer. Después de 3 años, efectivamente había mantenido todo exactamente como Carmen lo había dejado.
Tu madre merece ser recordada. Logré articular, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Recordada? Papá, esto no es recordarla. Esto es negarse a vivir. Mamá no habría querido esto para ti, para nosotros. No tienes derecho a decidir qué habría querido tu madre, repliqué, comenzando a sentir una mezcla de dolor y enojo. Ah, ¿no? Pues déjame decirte algo, papá. Mamá habría querido que siguieras adelante, que encontraras a alguien más, que fueras feliz. Pero tú prefieres quedarte aquí, llorando por alguien que ya no está. La conversación había escalado a un punto de no retorno. Laura miraba alternativamente a ambos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Sebastián, por favor, tu papá está sufriendo. Intentó mediar. Todos estamos sufriendo, Laura. Pero hay una diferencia entre sufrir y vivir en el pasado. Yo también perdí a mi madre, pero no voy por la vida castigando a todos los que me rodean por ello. Sus palabras me atravesaron el corazón. ¿Castigando? Sebastián, nunca he querido castigarte. Todo lo que he hecho estos años ha sido por amor a esta familia. ¿Amor? Papá, esto no es amor. Esto es obsesión enfermiza. Laura y yo hemos estado hablando de mudarnos juntos, pero cada vez que venimos aquí, me siento culpable por seguir adelante con mi vida mientras tú te quedas atrapado en el pasado. La revelación de sus planes de convivencia me tomó por sorpresa, pero en ese momento no era lo más importante. Lo que más me dolía era darme cuenta de que mi forma de honrar la memoria de Carmen estaba afectando la relación con mi único hijo. Si tan malo es estar aquí, si tanto te molesta mi forma de recordar a tu madre, quizás deberías irte definitivamente, le dije, sin medir realmente el peso de mis palabras. Fue entonces cuando Sebastián pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en nuestras vidas. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Debería irme, porque estar aquí es una tortura. Verte convertido en esta sombra patética de lo que eras me da asco. Te hubieras muerto como mamá. Así no tendríamos que aguantarte a ti ni a todo este circo deprimente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se llevó las manos a la boca, horrorizada por lo que acababa de escuchar. Yo me quedé petrificado, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en mi alma como dagas heladas. Sebastián, aparentemente consciente de la magnitud de lo que había dicho, intentó retractarse. Papá, yo no quise, pero ya era demasiado tarde. Algo se había roto dentro de mí, de manera irreparable. Sal de mi casa, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Qué? He dicho que salgas de mi casa. Ahora, señor Herrera, por favor, intervino Laura con lágrimas en los ojos. Él no quiso decir eso. Está dolido y... Laura, querida, esto no es tu culpa, pero mi hijo acaba de demostrarme qué piensa realmente de mí, y yo no voy a tolerar esa falta de respeto bajo mi techo. Sebastián intentó acercarse. Papá, estaba enojado, no pensé lo que dije. Precisamente eso es el problema, hijo. Cuando estamos enojados decimos lo que realmente pensamos, y ahora sé exactamente lo que piensas de mí. No es verdad. Yo te amo, papá, pero esta situación, nos está destruyendo a todos. Pues ya no será tu problema. Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Esta noche. Laura intentó una vez más ser mediadora. Señor Herrera, es Nochebuena. Quizás podrían hablar mañana cuando los ánimos se calmen. Los ánimos no van a calmarse, Laura. Algunas palabras no pueden retirarse, y las que mi hijo acaba de pronunciar son de esas. Sebastián permaneció unos momentos más, como esperando que yo cambiara de opinión, pero mi decisión estaba tomada. Finalmente subió a su antigua habitación, empacó algunas pertenencias básicas y bajó con una maleta pequeña. Papá, por favor, recapacita. Somos familia. La familia se basa en el respeto, Sebastián, y tú acabas de demostrar que no tienes ninguno por mí. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. ¿De verdad vas a terminar nuestra relación por algo que dije en un momento de enojo? No, hijo. Tú acabas de terminarla al decirme que preferirías que estuviera muerto. Después de que se fueron, me quedé solo en esa casa, que de pronto se sentía más vacía que nunca. La cena de Navidad permanecía intacta sobre la mesa,
como testimonio silencioso de la destrucción familiar que acababa de presenciar. Me senté en el sillón favorito de Carmen y por primera vez en 3 años realmente observé mi entorno. Sebastián tenía razón. La casa era un museo. Cada objeto, cada fotografía, cada detalle seguía exactamente como Carmen lo había dejado. Me había aferrado tanto a su memoria que había olvidado cómo vivir. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi hijo resonaban una y otra vez en mi mente. Te hubieras muerto como mamá. La crueldad de esas palabras me atravesaba el alma, pero al mismo tiempo me obligaba a reflexionar sobre el hombre en que me había convertido. Al día siguiente, siendo ya 25 de diciembre, comencé a tomar decisiones que cambiarían todo. Primero llamé a mi hermana Isabel, quien vivía en Barcelona y con quien apenas mantenía contacto desde la muerte de Carmen. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la cena de Navidad? Me preguntó con genuina preocupación. Isabel, necesito contarte algo que pasó anoche, y procedí a relatarle todo lo ocurrido con Sebastián. Mi hermana escuchó en silencio hasta el final. Eduardo, lo que te dijo Sebastián fue horrible, imperdonable, pero... ¿Pero qué? Quizás era algo que necesitaba decir. Quizás era algo que necesitaba decir. No de esa manera tan cruel, pero tal vez era su forma desesperada de hacerte ver algo que nosotros, tu familia, hemos estado preocupados por mencionar. Sus palabras me desconcertaron. ¿De qué hablas? Eduardo, desde que Carmen murió, te has convertido en una sombra de ti mismo. Entendemos tu dolor, todos la amábamos, pero has dejado de vivir. Solo existes en función de preservar su memoria. Era la segunda persona en menos de 24 horas que me hacía la misma observación. Quizás era hora de escuchar realmente. Isabel, ¿crees que he estado equivocado todos estos años? Creo que has estado sufriendo, hermano, y el sufrimiento a veces nos ciega. Carmen era una mujer llena de vida, alegre, que amaba profundamente a su familia. ¿Realmente crees que ella habría querido que te consumieras de esta manera? Después de esa conversación, tomé una decisión que me costó toda mi fuerza de voluntad. Comencé a recoger las pertenencias personales de Carmen, no para deshacerme de ellas, sino para guardarlas apropiadamente, para convertir nuestro hogar en un lugar donde se pudiera vivir nuevamente, no solo recordar. Guardé su ropa en cajas cuidadosamente etiquetadas. Puse sus perfumes en un cofre especial. Sus libros los organicé en una estantería dedicada exclusivamente a ella. Sus fotografías las coloqué en álbumes hermosos donde pudiera mirarlas cuando quisiera, pero donde no dominaran cada espacio de la casa. Era un proceso doloroso, pero también liberador. Por primera vez en 3 años, sentía que estaba honrando verdaderamente la memoria de Carmen, no atrapándome en ella. Durante los siguientes días, intenté contactar a Sebastián múltiples veces, pero él no respondía a mis llamadas. Laura me había escrito un mensaje de texto disculpándose por lo ocurrido y explicándome que Sebastián estaba muy arrepentido, pero demasiado orgulloso para dar el primer paso. Una semana después del incidente navideño, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí de casa sin un destino específico. Caminé por el parque donde Carmen y yo solíamos pasear los domingos por la mañana, y por primera vez, los recuerdos que vinieron a mi mente no me llenaron de tristeza paralizante, sino de gratitud por haber tenido esos momentos. Fue en ese parque donde me encontré casualmente con Laura, quien paseaba sola con expresión pensativa. Al verme, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. Señor Herrera, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Mejor, Laura. Mucho mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Y Sebastián? Terrible, admitió sin rodeos. No ha dormido bien desde esa noche. Se arrepiente profundamente de lo que le dijo, pero no sabe cómo arreglar las cosas. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú en medio de todo esto? Laura pareció sorprendida por mi pregunta. Era la primera vez que me preocupaba genuinamente por cómo esta situación la afectaba a ella. Confundida, honestamente. Amo a Sebastián, pero lo que pasó esa noche me mostró un lado de él que no conocía. Nunca lo había visto tan cruel. El dolor nos convierte en personas que no reconocemos, Laura. Yo también he sido una persona que no soy en estos últimos años.
Caminamos juntos durante un rato, hablando sobre Carmen, sobre Sebastián, sobre la familia que habíamos sido y la que podríamos volver a ser. Laura me contó cómo Sebastián hablaba constantemente de su madre, de lo mucho que la extrañaba, pero también de lo frustrado que se sentía al ver cómo yo había dejado de vivir. Él dice que es como si hubiera perdido a sus dos padres ese día del accidente, me confesó Laura. A su mamá físicamente y a usted emocionalmente. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron clarity sobre algo que había estado evitando reconocer. En mi intento por honrar a Carmen, había abandonado mi rol como padre de Sebastián cuando él más me necesitaba. Si llegaste hasta acá y querés seguir esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que pasó después. Esa misma tarde, decidí hacer algo que requería todo mi valor. Fui al apartamento donde Sebastián y Laura vivían temporalmente. Era un lugar pequeño pero acogedor, muy diferente a la casa museo en la que yo había estado existiendo. Toqué la puerta sin avisar. Sebastián abrió y al verme, su expresión cambió por completo. Pude ver en sus ojos una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y miedo. «Papá, yo», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar», asintió nerviosamente y me hizo pasar a la pequeña sala. «Sebastián, vengo a pedirte perdón», comencé, viendo cómo sus ojos se abrían con asombro. «No por echarte de casa esa noche, porque eso lo merecías por la forma cruel en que me hablaste. Vengo a pedirte perdón por haberme convertido en alguien que te causaba tanto dolor que sentiste la necesidad de ser tan hiriente». Mi hijo se desplomó en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «Papá, lo que te dije fue imperdonable. No tienes que disculparte por nada». «Sí tengo que hacerlo, hijo. Tienes razón en muchas cosas que dijiste esa noche. No en la forma de decirlas, pero sí en el fondo. Me convertí en una sombra, en alguien que vivía en el pasado, en lugar de construir un futuro contigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián. «Papá, yo no quería lastimarte. Estaba tan frustrado, tan cansado de verte sufrir y no saber cómo ayudarte. Pero lo que dije sobre mamá fue horrible y no hay excusa para eso». «¿Sabes qué he estado haciendo esta semana?», le pregunté. «He estado reorganizando la casa, guardando apropiadamente las cosas de tu madre, convirtiendo nuestro hogar en un lugar donde se pueda vivir otra vez, no solo recordar». La sorpresa en su rostro era evidente. «¿En serio? Tu madre era una mujer llena de vida, Sebastián. La mejor manera de honrarla no es conservando un museo de su muerte, sino viviendo la vida que ella habría querido para nosotros». Ese día pasamos horas hablando, realmente hablando, por primera vez en 3 años. Sebastián me contó sobre sus miedos, sobre cómo se sentía culpable por querer seguir adelante con su vida, mientras yo parecía atrapado en el dolor. Yo le conté sobre mi proceso de duelo, sobre cómo había confundido el aferrarse al pasado con el amor genuino. «Papá, ¿puedes perdonarme por lo que dije?», me preguntó al final de nuestra conversación. «Ya te he perdonado, hijo, pero necesito que entiendas que las palabras tienen poder. Lo que dijiste esa noche me lastimó profundamente, pero también me despertó de un sueño en el que llevaba 3 años perdido. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Ser una familia otra vez? Podemos intentar ser una familia diferente, mejor. Una familia que honre la memoria de tu madre viviendo plenamente, no existiendo a medias». Los meses siguientes fueron de reconstrucción gradual. Sebastián y Laura comenzaron a visitarme regularmente, pero ahora las visitas eran diferentes. Hablábamos de Carmen con amor y gratitud, pero también hablábamos del presente y del futuro. Yo comencé terapia psicológica para procesar apropiadamente mi duelo. Me uní a un grupo de apoyo para viudos, donde conocí a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Poco a poco, volví a tener vida social, a salir, a interesarme por cosas más allá del dolor. Sebastián me ayudó a redecorar algunas partes de la casa, manteniendo espacios especiales para recordar a Carmen, pero también creando nuevos ambientes que reflejaran nuestro crecimiento como familia. Un año después de aquella terrible noche navideña, estábamos nuevamente reunidos para la cena de Navidad. Pero esta vez, todo era diferente. La mesa estaba puesta para 4 personas: Sebastián, Laura, yo, y un lugar especial con una fotografía hermosa de Carmen,
no como presencia fantasmal, sino como celebración de su vida y su amor por nosotros. Por mamá, dijo Sebastián levantando su copa. Por mamá, que nos enseñó a amar y que ahora nos enseña a vivir, respondí, sintiendo paz en mi corazón. Laura sonrió a través de las lágrimas. Por la familia que somos ahora, construida sobre el amor que ella nos dejó. Esa noche, cuando todos se fueron a casa, no me sentí solo, me sentí completo, no porque hubiera recuperado el pasado, sino porque había aprendido a honrarlo mientras construía un futuro. Las palabras crueles de mi hijo en aquella Nochebuena habían sido como un espejo doloroso que me mostró en qué me había convertido, pero también habían sido el catalizador para convertirnos en la familia que Carmen realmente habría querido que fuéramos, vivos, amorosos, resilientes. Sebastián tenía razón esa noche. Yo había estado viviendo como un fantasma, pero también había tenido la oportunidad de resucitar, de volver a la vida, de elegir el amor por encima del dolor. Y esa elección, aunque dolorosa, había salvado no solo mi propia vida, sino la relación más importante que me quedaba en este mundo. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compartí tu experiencia en los comentarios. Nunca pensé que mi propio hijo me echaría de la cena de Navidad con una frase que me destrozó el alma. Aquí solo hay lugar para ellos, papá. Vete. Lo que él no sabía es que esas palabras cambiarían su destino para siempre, y cuando despertara 3 días después, una sorpresa lo estaría esperando que jamás imaginó, porque a veces la vida tiene formas muy particulares de enseñarnos lecciones que creíamos innecesarias. Si esta historia te parece interesante, dale like y activa las notificaciones porque tenemos relatos impactantes todos los días. Me llamo Roberto Medina, tengo 64 años y pensé que conocía a mi hijo Andrés hasta aquella noche del 24 de diciembre de 2024. Durante 38 años había sido un padre presente, trabajador, que sacrificó todo por darle la mejor vida posible. Cuando mi esposa Carmen murió hace 3 años, Andrés se convirtió en mi único mundo, mi razón de seguir adelante. Esa tarde llegué a su casa con el corazón lleno de expectativa. Había preparado regalos especiales para mis nietos, Sofía y Mateo, y traía una botella de champán francés que guardaba desde hace años para celebrar con la familia. La casa lucía hermosa, decorada con guirnaldas doradas, y el aroma a pavo relleno llenaba cada rincón. «Abuelo Roberto», gritaron los niños al verme llegar. Sofía, de 14 años, me abrazó con esa energía adolescente que tanto me alegraba, mientras Mateo, de 10, se colgó de mi brazo mostrándome orgulloso sus nuevos videojuegos. Esos abrazos sinceros fueron los únicos momentos genuinos de felicidad que tendría esa noche. Mi nuera Patricia me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre había percibido cierta frialdad en ella, como si calculara cada gesto, cada palabra. «Hola Roberto, qué bueno que llegaste puntual. Andrés está terminando de preparar la mesa». Cuando mi hijo apareció desde el comedor, noté algo extraño en su comportamiento. Su saludo fue distante, mecánico. «Hola papá, deja el abrigo ahí». No había calidez en su voz, solo una cortesía forzada que me hizo sentir incómodo. Mientras me dirigía al comedor, observé que la mesa estaba puesta para más personas de las habituales. Había 8 lugares cuando normalmente éramos 5. «¿Esperamos invitados?», pregunté con curiosidad natural. «Sí», respondió Patricia con una sonrisa artificial. «Mis padres vienen de Valencia especialmente para estar con nosotros. Hacía años que no podían venir para Navidad». Los padres de Patricia, Elena y Fernando Vázquez, llegaron 1 hora después con una presencia que cambió completamente la atmósfera familiar. Eran personas acomodadas, de esas que miden el estatus social por las marcas de ropa y el modelo del coche. Fernando era un empresario de muebles de lujo que siempre había considerado que su hija había bajado de nivel al casarse con Andrés. Lo que más me sorprendió fue la transformación radical de mi hijo cuando ellos llegaron. Andrés se convirtió en una persona completamente diferente, servicial, atento, casi sumiso en su manera de dirigirse a ellos. «Don Fernando, doña Elena, qué honor tenerlos aquí. Pasen, por favor. Siéntense donde gusten». Decidí no darle importancia. Después de todo era Navidad,
y quería disfrutar con mi familia. Nos dirigimos al comedor y yo me senté en mi lugar habitual, la silla que siempre había ocupado en las celebraciones familiares desde que Carmen murió. Era mi lugar, no por imposición, sino por tradición familiar de años. Pero cuando Fernando se acercó a la mesa, algo cambió dramáticamente en el ambiente. Andrés me miró con una expresión que jamás olvidaré, fría, calculadora, despiadada. «Papá, necesito que te levantes de ahí». «¿Cómo?», pregunté confundido. «¿Por qué? Ese lugar es para don Fernando. Él es el invitado principal de esta noche». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Andrés, hijo, siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». La tensión se volvió palpable. Patricia miraba hacia abajo, claramente incómoda. Los niños habían dejado de hablar. Fernando permanecía de pie, observando la escena con una mezcla de sorpresa y satisfacción mal disimulada. «Papá, no compliques las cosas. Simplemente muévete a otro lado. No entiendo qué está pasando aquí, Andrés. ¿Por qué me tratas así?». Fue entonces cuando mi hijo pronunció las palabras que destrozarían mi mundo. «Aquí solo hay lugar para ellos, papá. Vete». No me empujó físicamente, pero sus palabras fueron más devastadoras que cualquier golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños me miraban con los ojos llenos de lágrimas. Patricia se había puesto pálida. Fernando y Elena intercambiaron miradas de satisfacción que me helaron la sangre. Desde mi lugar, adolorido emocionalmente y humillado, escuché algo que cambiaría mi percepción para siempre. «Gracias, Andrés», dijo Fernando con una voz pausada y autoritaria. «Un hombre debe saber poner límites claros en su propia casa». Elena añadió con crueldad refinada: «Es importante que todos entiendan cuál es el orden correcto de las cosas». En ese momento comprendí que no se trataba solo de un lugar en la mesa. Era una demostración de poder, una humillación pública para establecer jerarquías familiares. Y mi propio hijo había elegido ser el ejecutor de esa humillación. Los niños se acercaron a consolarme. «¿Estás bien, abuelo?», susurró Sofía con voz quebrada. «Estoy bien, pequeña», mentí, acariciando su cabello, pero por dentro, una tormenta de emociones había comenzado a formarse. Me senté en una silla lateral, como un invitado de segunda clase en lo que antes había sido mi propia familia. Durante toda la cena, observé cómo Andrés se dirigía a Fernando con un respeto que jamás me había mostrado. Observé cómo Patricia pendía de cada palabra de sus padres. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin entender por qué su padre había humillado a su abuelo. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Cada bocado me sabía a traición. Cada risa compartida entre Andrés y Fernando me perforaba el alma. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre el colegio, pero incluso ellos percibían que algo fundamental había cambiado. «Sofía tuvo excelentes calificaciones este trimestre», comenté intentando recuperar algo de normalidad. «Ah, sí», respondió Andrés, sin siquiera voltear a verme, concentrado en servir vino a Fernando. «Don Fernando, ¿le parece bien este Rioja?». Lo elegí especialmente pensando en su paladar. Era como si me hubiera vuelto invisible. Durante 38 años había criado a este hombre, le había enseñado valores, le había dado todo lo que tenía, y ahora me trataba como un estorbo molesto. Cuando terminamos el postre, me excusé discretamente. «Voy al baño un momento». Nadie respondió. Ni siquiera levantaron la vista de sus copas de brandy y sus conversaciones sobre inversiones inmobiliarias en las que yo, el hombre que les había pagado los estudios universitarios a todos, no era incluido. Caminé hacia el baño con pasos lentos, pero mi mente corría a velocidad vertiginosa. Una vez dentro, cerré la puerta y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, no de lágrimas, sino de una determinación que comenzaba a cristalizarse. Saqué mi teléfono y comencé a marcar números que conocía de memoria. La primera llamada fue a mi abogado personal, Jaime Herrera. Su voz adormecida me respondió al tercer timbrazo. «Roberto, es Nochebuena. ¿Qué emergencia tienes?» «Jaime, necesito que mañana mismo prepares documentos para cambiar mi testamento». «Completamente». Hubo una pausa larga. «Roberto,
¿Estás seguro? Tu testamento actual deja todo a Andrés como heredero universal. Sé perfectamente lo que dice. Quiero cambiarlo. Todo. ¿Qué ha pasado? Mi hijo acaba de demostrarme que no merece ni un euro de lo que he construido en mi vida. La segunda llamada fue a mi contador, Luis Morales. Luis, siento molestarte, pero necesito información urgente. ¿Cuánto vale exactamente mi patrimonio total actualmente? Señor Medina, según el último inventario, entre propiedades, inversiones y la empresa, estamos hablando de aproximadamente 3.2 millones de euros. Perfecto. Mañana quiero que prepares documentos para crear una fundación benéfica. Todo mi patrimonio irá ahí. Toda su fortuna a una fundación. Toda. Ni un céntimo para Andrés. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Contacté a Mercedes Ruiz, directora del Hogar de Ancianos San Vicente, donde mi empresa había hecho donaciones durante años. Mercedes, habla Roberto Medina. Quiero hacer una donación importante, pero necesito que sea completamente anónima hasta después de mi muerte. ¿Qué tipo de donación, señor Medina? Mi patrimonio completo. Quiero que se use para mejorar las instalaciones y cuidar de personas mayores que, a diferencia de mí, no tienen familia que los humille. Después de las llamadas, permanecí unos minutos más en el baño, organizando mentalmente cada paso que tomaría. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Durante décadas había trabajado incansablemente para construir un patrimonio sólido, siempre pensando que lo dejaría a mi hijo para asegurar el futuro de mis nietos. Pero Andrés acababa de demostrarme que no merecía esa responsabilidad. Si prefería impresionar a extraños humillando a su propio padre, entonces aprendería qué se siente vivir sin la seguridad económica que siempre había dado por sentada. Regresé al comedor con una sonrisa serena que ocultaba la revolución que se gestaba en mi interior. La conversación continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. Los mercados inmobiliarios están muy volátiles, comentaba Fernando mientras gesticulaba con su copa. Exactamente, coincidía Andrés con entusiasmo. Por eso Patricia y yo hemos estado considerando invertir en propiedades comerciales. Una decisión muy inteligente, respondió Elena, especialmente con la herencia que Andrés recibirá eventualmente. Ese capital podría multiplicarse exponencialmente con las inversiones correctas. Esas palabras me golpearon como un rayo. Estaban planeando mi herencia como si yo ya estuviera muerto. Hablaban de mi dinero, el trabajo de toda mi vida, como si fuera suyo por derecho. ¿Herencia?, pregunté con voz controlada. Andrés me miró como si hubiera olvidado que yo seguía allí. Bueno, papá, algún día, ya sabes, las cosas pasarán naturalmente. Naturalmente, repetí lentamente. Ya veo. Fernando intervino con condescendencia. Roberto, debes entender que los jóvenes necesitan planificar su futuro. Andrés tiene responsabilidades familiares importantes. Estoy seguro de que sí, respondí saboreando internamente lo que estaba por venir. Los niños habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos. Patricia recogía los platos con movimientos nerviosos, claramente incómoda, pero sin atreverse a defender la dignidad de su suegro. Creo que es hora de que me retire, anuncié finalmente. Claro, papá, que descanses, respondió Andrés sin levantar la vista de su cigarro. Fue Sofía quien bajó corriendo al escuchar que me marchaba. ¿Te vas ya, abuelo? Pensé que te quedarías más tiempo como siempre. No, pequeña, esta noche tengo cosas importantes que hacer. ¿Estás triste por lo de la cena? La pregunta directa de mi nieta me atravesó el corazón. No estoy triste, Sofía. Estoy esclarecido. No entiendo. Algún día lo entenderás, hija. Te amo mucho. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberado. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche. En el asiento del conductor, saqué nuevamente mi teléfono para una última llamada de esa noche. Notario García. Soy Roberto Medina. Perdone que lo moleste en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Es urgente, señor Medina, muy urgente. Mi hijo acaba de enseñarme que no merece heredar ni un euro de lo que he construido. Mientras conducía hacia mi casa, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Andrés había jugado sus cartas, creyendo que tenía control sobre su futuro económico.
pero había olvidado un detalle fundamental. Yo era quien controlaba ese futuro, y mañana él descubriría las consecuencias reales de humillar a quien te ha dado todo. Llegué a mi casa cerca de medianoche, pero el sueño era lo último que tenía en mente. Encendí todas las luces de mi despacho y desplegué sobre el escritorio todos los documentos legales y financieros que había acumulado durante décadas de trabajo. Si llegaste hasta acá, suscríbete al canal porque lo que viene después va a cambiar todo. Durante toda la noche revisé minuciosamente cada documento. Mi testamento actual dejaba todo a Andrés, la empresa de construcción que había construido desde cero, las 3 propiedades inmobiliarias, las inversiones en bolsa, las cuentas de ahorro, un patrimonio que representaba 40 años de trabajo honesto y sacrificio. Pero también revisé otros documentos que Andrés desconocía: políticas de seguro de vida por 800 euros, bonos del Estado por 400 euros, una cuenta de inversión internacional que había mantenido en secreto por seguridad. Mi patrimonio real era mucho mayor de lo que mi hijo imaginaba. A las 6 de la mañana del 25 de diciembre, llamé a Jaime para confirmar la cita. Roberto, he estado pensando en tu llamada de anoche. ¿Estás completamente seguro de esto? Jaime, durante 38 años creí que conocía a mi hijo. Anoche descubrí que me equivoqué completamente. Los testamentos pueden modificarse nuevamente si cambias de opinión. No voy a cambiar de opinión. Quiero que todo mi patrimonio vaya a la Fundación Benéfica Roberto Medina para el cuidado de ancianos. Ni un euro para Andrés. ¿Y tus nietos? Para ellos estableceremos fondos educativos que se activarán cuando cumplan 25 años, siempre que demuestren valores sólidos y respeto familiar, pero administrados por la fundación, no por su padre. A las 9 de la mañana me dirigí al despacho del notario. El edificio estaba prácticamente vacío por ser día festivo, pero había logrado que abriera especialmente para mi caso. Durante 2 horas firmé documentos que cambiarían el destino de mi familia para siempre. Señor Medina, me dijo el notario García mientras sellaba los últimos papeles, esta decisión tendrá consecuencias permanentes. ¿Ha considerado hablar primero con su hijo? Señor García, mi hijo tuvo 38 años para demostrarme quién era realmente. Anoche finalmente lo hizo. El resto del día lo pasé organizando otros aspectos de mi nuevo plan. Contacté a Mercedes del hogar de ancianos para explicarle los detalles de la futura donación. Llamé a mi médico para hacerme un chequeo completo y actualizar mi historial de salud. Revisé mis pólizas de seguro para asegurarme de que todo estuviera en orden. No era que estuviera planeando morir, sino que estaba planeando vivir con la tranquilidad de saber que mi legado iría a personas que realmente lo apreciarían. Durante los siguientes días, observé a Andrés actuar como si nada hubiera pasado. Me llamó una vez para preguntarme si había llegado bien a casa, una cortesía vacía que confirmó que él consideraba el incidente como algo menor. Papá, espero que no hayas tomado a mal lo de anoche. Sabes cómo son estas cosas familiares. No te preocupes, hijo. Entiendo perfectamente. ¿Seguro? Te notaba un poco distante. Solo estaba cansado. Ya sabes, la edad. Andrés se rió con alivio. Claro, papá. Bueno, Patricia y yo queremos invitarte a cenar el fin de semana. Para compensar. Por supuesto, será un placer. Pero por dentro, sabía que esa sería una de las últimas cenas familiares que compartirían, al menos bajo las circunstancias actuales. Las semanas siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Andrés y Patricia reanudaron su rutina habitual, completamente ajenos al terremoto legal que había desatado su comportamiento navideño. Yo mantuve mi comportamiento normal, visitando a mis nietos regularmente, cumpliendo con mis obligaciones sociales, administrando mi empresa como siempre, pero había una diferencia fundamental. Ahora observaba a mi hijo con ojos completamente nuevos. Notaba su tendencia a impresionar a personas con dinero. Observaba cómo cambiaba su comportamiento dependiendo del estatus social de quienes lo rodeaban. Veía su falta de consideración hacia personas que consideraba inferiores socialmente. Durante todos esos años, había interpretado esos comportamientos como ambición legítima o inseguridad juvenil. Ahora entendía que eran manifestaciones de un carácter que yo había ayudado a formar sin darme cuenta, dándole todo sin enseñarle realmente el valor del esfuerzo
y el respeto. Un mes después de Navidad, Andrés me visitó con noticias que confirmaron mis peores sospechas sobre su carácter. Papá, tengo algo importante que contarte. Patricia y yo hemos estado conversando con Fernando sobre oportunidades de inversión. ¿Qué tipo de oportunidades? Él tiene contactos en el sector inmobiliario de lujo. Dice que con capital suficiente podríamos multiplicar nuestros ingresos exponencialmente. ¿Capital suficiente? Bueno, sabemos que eventualmente heredaré la empresa y las propiedades. Fernando sugiere que podríamos adelantar algunas decisiones estratégicas. La audacia de mi hijo me dejó sin palabras. No solo había planeado mi herencia sin consultarme, sino que ahora quería adelantarla para impresionar a su suegro. ¿Adelantar decisiones? Nada drástico, papá. Solo transferir algunas propiedades a mi nombre para facilitar las inversiones. Tú mantendrías el control total, por supuesto. Por supuesto, repetí. ¿Qué opinas? Podríamos discutirlo con tu abogado la próxima semana. Déjame pensarlo, hijo. Esa noche, llamé a Jaime para contarle la conversación. Roberto, es perfecto. Esto confirma que tomaste la decisión correcta. ¿Crees que debería adelantar la revelación? No. Mantén todo igual hasta que llegue el momento natural. Será más educativo para él. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad aparente y preparación silenciosa. Yo continuaba con mis rutinas habituales mientras observaba cómo Andrés planificaba un futuro basado en expectativas que nunca se cumplirían. Patricia había comenzado a tratarme con una cortesía exagerada que me resultaba incómoda. Fernando y Elena me invitaban ocasionalmente a eventos sociales donde me presentaban como el futuro socio de nuestros proyectos familiares. Cada interacción confirmaba que me veían únicamente como un medio para alcanzar sus objetivos económicos. En octubre, casi un año después de aquella Navidad fatídica, recibí una llamada que aceleraría dramáticamente los eventos. Señor Medina, habla el doctor Martínez. Los resultados de su chequeo anual muestran algunas irregularidades que necesitamos revisar. ¿Qué tipo de irregularidades? Nada alarmante por ahora, pero queremos hacer estudios más detallados. ¿Podría venir la próxima semana? Los estudios médicos resultaron en un diagnóstico que, aunque no era inmediatamente grave, sí indicaba que mi expectativa de vida había cambiado. No era una sentencia de muerte, pero sí una advertencia clara de que el tiempo se había vuelto más valioso. Esa misma tarde, tomé una decisión final. Era momento de que Andrés conociera la verdad. Lo cité en mi despacho bajo el pretexto de discutir las transferencias de propiedades que había mencionado. Él llegó acompañado de Patricia, ambos con sonrisas expectantes y documentos preparados por Fernando. «Papá, hemos preparado una propuesta completa», dijo Andrés, desplegando carpetas sobre mi escritorio. Fernando conoce inversores serios que están interesados en proyectos inmobiliarios de gran escala. ¿Inversores serios? Gente con capital real, papá. No como los pequeños constructores con los que siempre has trabajado. La referencia despectiva a mis socios de toda la vida, hombres honrados que me habían acompañado en la construcción de mi empresa, fue la gota que derramó el vaso. Andrés, dije con calma, necesito mostrarte algo. Saqué de mi escritorio una copia del testamento modificado y se la entregué. Sus ojos recorrieron las páginas con confusión creciente. No entiendo, papá. ¿Qué es esto? Es mi testamento real, hijo. El actual. Patricia se acercó a leer por encima del hombro de Andrés. Su rostro se puso pálido cuando comprendió el contenido. Esto dice que todo va a una fundación benéfica. Exactamente. Pero esto debe ser un error, ¿verdad? Una versión antigua o algo así. No hay error, Andrés. Modifiqué mi testamento el 25 de diciembre del año pasado, el día después de que me echaras de tu cena de Navidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés releyó el documento varias veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Papá, esto no puede ser real. Soy tu único hijo. Eres mi único hijo, pero eso no significa que merezcas automáticamente todo lo que he construido. Patricia intervino con voz temblorosa. Roberto, seguramente podemos hablar de esto. Lo de Navidad fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí. Patricia, tu esposo me echó de su casa en Navidad
para impresionar a tus padres. Eso no fue un malentendido, fue una elección consciente. Andrés se puso de pie, claramente alterado. Pero papá, era solo una cena, una estúpida discusión sobre asientos. No, hijo, era una demostración de quién eres realmente. Y yo tomé nota. Esto es una locura. No puedes desheredarme por algo tan insignificante. ¿Insignificante? Mi voz se alzó por primera vez. ¿Humillar a tu padre delante de tus hijos para impresionar a extraños te parece insignificante? Patricia comenzó a llorar. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Con su futuro? Los niños tendrán fondos educativos que se activarán cuando demuestren tener el carácter que su padre nunca desarrolló. Andrés golpeó el escritorio con frustración. No puedes hacer esto. Hay leyes. Puedo impugnar el testamento. Puedes intentarlo. Mi abogado estará encantado de explicarte por qué no tendrás éxito. La reunión terminó con Andrés y Patricia saliendo furiosos de mi despacho. Durante las siguientes semanas, intentaron múltiples estrategias para hacerme cambiar de opinión. Súplicas, amenazas, chantaje emocional usando a los nietos, incluso intentos de declarar mi incapacidad mental. Pero la decisión estaba tomada. 2 años después, cuando finalmente falleció debido a complicaciones médicas inesperadas, el testamento se ejecutó exactamente como había planeado. Andrés no recibió ni un euro. Todo el patrimonio fue a la Fundación Benéfica Roberto Medina, que ahora opera 3 hogares de ancianos y un programa de asistencia médica gratuita. Los nietos recibieron sus fondos educativos al cumplir 25 años, pero solo después de demostrar durante años que habían aprendido las lecciones de respeto y humildad que su padre nunca asimiló. Andrés tuvo que vender la casa familiar para pagar las deudas que había contraído, basándose en expectativas de herencia que nunca se materializaron. Fernando y Elena cortaron completamente el contacto cuando se dieron cuenta de que no habría inversiones familiares lucrativas. Patricia se divorció de Andrés un año después del funeral, llevándose a los niños y dejándolo completamente solo para reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Según me contaron quienes lo conocían, Andrés finalmente encontró trabajo en una empresa de construcción como supervisor de obra. Un trabajo honesto que le enseñó el valor real del esfuerzo y la humildad. Nunca se volvió a casar, dedicando el resto de su vida a intentar reconstruir la relación con sus hijos, quienes eventualmente lo perdonaron, pero nunca olvidaron las lecciones aprendidas. La última carta que escribí antes de morir y que mi abogado entregó a Andrés después del funeral, decía simplemente: «Hijo, espero que ahora entiendas que el respeto no se hereda, se gana. Te amé lo suficiente para enseñarte esa lección, aunque me costara perderte. Espero que tus hijos no tengan que aprender de ti de la misma manera. Si llegaste hasta acá y querés seguir viendo historias que te hagan reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones». Jamás imaginé que mi propio hijo, mirándome directamente a los ojos mientras yo agonizaba en el suelo de mi casa, me diría con total frialdad: «Prefiero morir antes que salvarte, viejo inútil». Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Ricardo cuando le supliqué que llamara a la ambulancia después de mi infarto. Lo que él no sabía es que mi teléfono estaba grabando cada segundo de su traición, y lo que descubrí después cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llamo Eduardo Castillo Mendoza. Tengo 72 años y durante 4 décadas creí que había criado a un hijo ejemplar. Construí una empresa de transportes desde cero, trabajando 18 horas diarias para darle a Ricardo todo lo que yo nunca tuve. Le pagué los mejores colegios privados de Barcelona, una carrera de ingeniería industrial en la Universidad Politécnica. Incluso le regalé su primera empresa cuando se graduó. Pensaba que había formado a un hombre de valores, a un empresario que entendía el sacrificio y la lealtad familiar. Qué equivocado estaba. Todo comenzó el viernes 15 de marzo de 2024, exactamente a las 11 de la noche. Llevaba varios días sintiéndome mal, con dolores en el pecho que inicialmente atribuí al estrés del trabajo. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo ardiendo en el corazón. El dolor fue tan intenso que caí al suelo, incapaz de moverme. Ricardo había venido a cenar esa noche, algo poco habitual en los últimos meses.
Estaba en la cocina terminando de lavar los platos, cuando el ataque me derribó. Con las fuerzas que me quedaban, logré gritar su nombre. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo, y cuando apareció en la puerta del despacho, sentí un alivio indescriptible. Mi hijo estaba allí para ayudarme. Ricardo, hijo, logré susurrar. Creo que estoy teniendo un infarto. Por favor, llama a emergencias. Lo que vi en su rostro no fue preocupación ni amor filial, sino algo mucho más frío y calculador. Se quedó allí parado, observándome retorcerme de dolor en el suelo, sin hacer nada. Ricardo, por favor, supliqué nuevamente. Mi teléfono está en el escritorio. Solo marca el 112. Me estoy muriendo. Mi hijo se acercó lentamente al escritorio, tomó mi teléfono móvil y en lugar de hacer la llamada, me miró con una expresión que jamás podré olvidar. Era una mezcla de desprecio y satisfacción cruel. ¿Sabes qué, papá?, me dijo con una voz que no reconocí. He estado esperando este momento durante años. Prefiero morir antes que salvarte, viejo inútil. Que te pudras aquí. Sus palabras me impactaron más que el propio dolor físico del infarto. El hijo que había criado con amor, que había educado con valores, que había convertido en un empresario exitoso, me estaba dejando morir deliberadamente. Pero Ricardo no sabía que mi teléfono tenía activada la grabación de voz automática, una función que había configurado meses atrás para grabar reuniones de trabajo importantes. Cada palabra cruel, cada segundo de su traición, quedó registrado con claridad cristalina. Afortunadamente, mi vecina Carmen Herrera escuchó mis gritos a través de la pared que compartíamos y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron justo a tiempo para salvarme la vida, encontrándome solo en el despacho, mientras Ricardo había desaparecido completamente. Durante los 5 días que permanecí hospitalizado en cuidados intensivos, decidí mantener un perfil bajo y observar el comportamiento de mi familia. Fingí estar más grave de lo que realmente estaba, simulando confusión y debilidad extrema. Quería ver quién vendría a visitarme y, más importante, quién no vendría. Ricardo apareció al tercer día, acompañado por su esposa Mónica. Llegaron durante las horas de visita, actuando como el hijo y la nuera, preocupados perfectos. Pero yo estaba completamente consciente, escuchando cada palabra que intercambiaban cuando creían que estaba dormido o sedado. ¿Crees que sabe algo?, susurró Mónica nerviosa mirando hacia mi cama. Imposible, respondió Ricardo con total frialdad. Cuando llegaron los paramédicos ya estaba inconsciente. Además, el médico dice que podría tener secuelas cognitivas del infarto. Perfecto para nuestros planes. Lo que escuché a continuación me demostró que la crueldad de mi hijo no tenía límites. Durante los siguientes 20 minutos, revelaron un plan elaborado para declararme mentalmente incompetente y apoderarse de todo mi patrimonio empresarial. Los abogados de Martínez, asociados, ya tienen listos los documentos, continuó Ricardo. Una vez que los médicos certifiquen que tiene daño cerebral, podemos proceder con la tutela legal. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo pasará a nuestro control. Mónica parecía preocupada por algo más específico. ¿Y si se recupera completamente? Los médicos dijeron que es posible. No se va a recuperar, respondió Ricardo con una seguridad escalofriante. Me encargué de eso. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir con que se había encargado de eso? ¿Acaso había hecho algo para empeorar mi condición? La conversación continuó revelando detalles aún más perturbadores. Ricardo había estado preparando este momento durante meses, esperando una oportunidad como mi infarto para ejecutar su plan. Había contactado médicos corruptos, dispuestos a falsificar diagnósticos, abogados sin escrúpulos preparados para procesar documentos fraudulentos, e incluso había investigado residencias geriátricas donde pudiera internarme indefinidamente. Una vez que esté en la residencia San Patricio, explicó a su esposa, será mucho más fácil justificar que no puede manejar sus propios asuntos. El director, don Aurelio Vázquez, ya está al tanto de la situación. Por 3.000 euros mensuales adicionales, se asegurará de que permanezca sedado y aislado. Mónica asintió, pero tenía una preocupación adicional. ¿Y qué hacemos con Patricia?, preguntó refiriéndose a mi hija menor, la hermana de Ricardo. Patricia vive en Londres, respondió Ricardo desdeñosamente. Está demasiado ocupada con su carrera de arquitecta
para prestar atención a lo que pasa aquí. Además, una vez que tengamos el control legal, podremos manejar cualquier objeción que pueda tener. Después de que se marcharon, mi mente trabajaba a toda velocidad. En menos de una semana había descubierto que mi hijo no solo me había abandonado durante el infarto más grave de mi vida, sino que también había estado planeando robarme todo por lo que había trabajado durante décadas. Pero había algo que Ricardo y Mónica no sabían, algo que cambiaría completamente el curso de esta historia. Durante mi estancia en el hospital, había contactado discretamente con mi abogado de confianza, don Aurelio Mendoza Ruiz, quien había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 25 años. Don Eduardo, me dijo Aurelio durante su visita privada al hospital, lo que me cuenta es extremadamente grave. Si realmente tienen grabaciones de Ricardo admitiendo que deliberadamente no lo ayudó durante su infarto, y si además están conspirando para declararlo incompetente fraudulentamente, estamos hablando de múltiples delitos graves. Le entregué mi teléfono con las grabaciones del infarto y le conté todos los detalles de las conversaciones que había escuchado en el hospital. Aurelio tomó notas meticulosamente y me explicó las implicaciones legales de lo que habíamos descubierto. Estamos ante casos de omisión del deber de socorro, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y posiblemente tentativa de homicidio, me explicó. Cada uno de estos delitos conlleva penas de prisión considerables, pero necesitamos más evidencias para construir un caso irrefutable. Durante los siguientes días, mientras continuaba fingiendo estar más grave de lo que realmente estaba, Aurelio trabajó con un investigador privado para recopilar más información sobre las actividades de Ricardo y Mónica. Lo que descubrieron superó mis peores expectativas. Ricardo no solo había estado planeando robar mi patrimonio, sino que además había estado malversando fondos de la empresa familiar durante los últimos 2 años. Había desviado más de 200,000 euros de las cuentas corporativas para inversiones personales riesgosas que habían resultado en pérdidas catastróficas. Además, el investigador descubrió que Ricardo había estado falsificando mi firma en varios documentos comerciales, autorizando préstamos bancarios de los cuales yo no tenía conocimiento. Había utilizado las propiedades de la empresa como garantía para conseguir créditos que luego había perdido en especulaciones inmobiliarias fallidas. Don Eduardo, me informó Aurelio durante nuestra reunión secreta en el hospital, su hijo tiene deudas por más de 500,000 euros. Sus acreedores están presionando para cobrar, y algunos de ellos no son precisamente bancos tradicionales. Hemos identificado préstamos con prestamistas privados que cobran intereses usurarios. Eso explicaba la desesperación de Ricardo por conseguir acceso a mi patrimonio. No era solo codicia, era supervivencia financiera. Había apostado todo a inversiones arriesgadas, y ahora necesitaba mi dinero para evitar consecuencias que podrían ser mucho peores que la ruina económica. El martes de la siguiente semana, después de recibir el alta médica, regresé a casa con un plan elaborado. Aurelio había instalado discretamente cámaras de seguridad en varios puntos de mi casa, equipos de grabación de audio profesionales, y había coordinado con las autoridades para tender una trampa perfecta a Ricardo y Mónica. Si quieres saber cómo descubrimos toda la verdad sobre mi hijo y qué pasó después, suscríbete al canal porque lo que viene te va a impactar. La trampa que diseñamos era tan simple como efectiva. Llamé a Ricardo fingiendo estar confundido y asustado por mi estado de salud. Le dije que quería modificar urgentemente mi testamento y mis poderes legales, porque tenía miedo de que mi mente empezara a fallar como consecuencia del infarto. Hijo, le dije por teléfono con voz temblorosa, no me siento bien de la cabeza desde el infarto. A veces se me olvidan las cosas, se me confunden las fechas. Tengo miedo de que si no arreglo mis papeles ahora, después ya no pueda hacerlo. Ricardo respondió con una preocupación falsa que me resultó nauseabunda después de conocer sus verdaderas intenciones. Papá, tranquilo, me dijo con tono condescendiente. Mónica y yo iremos mañana por la tarde para ayudarte con todo lo que necesites. Al día siguiente, exactamente a las 5 de la tarde, Ricardo y Mónica llegaron a mi casa equipados con una carpeta llena de documentos que habían preparado anticipadamente. Era evidente que habían estado esperando exactamente esta oportunidad. Los recibí en pijama y bata, actuando confundido y vulnerable. Había despeinado mi cabello,
Caminaba lentamente apoyándome en las paredes, y de vez en cuando me quedaba callado como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. «Papá», dijo Ricardo sentándose en el sofá junto a mí, «nos dijiste que querías arreglar tus documentos legales. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa?» «Es que no recuerdo bien dónde tengo guardados los papeles importantes», respondí actuando nervioso. «Tengo mucho dinero en el banco, ¿verdad? Y la empresa también vale mucho. Pero a veces se me olvida y me asusto pensando que si me muero, todo se va a perder». Mónica intercambió una mirada significativa con Ricardo. Era evidente que interpretaron mi comportamiento como confirmación de que mi deterioro mental había avanzado exactamente como esperaban. «Don Eduardo», me dijo Mónica con voz melosa, «no se preocupe por eso. Ricardo y yo podemos ayudarle a organizar todo para que usted esté tranquilo y no tenga que preocuparse más por estos temas complicados». Durante la siguiente hora, fingí estar confundido sobre mis activos mientras ellos intentaban extraerme información detallada sobre cuentas bancarias, propiedades y el valor de la empresa. Cada pregunta que hacían, cada sugerencia que ofrecían, quedaba grabada en alta definición por las cámaras ocultas. «Mira, papá», dijo finalmente Ricardo, «hemos preparado algunos documentos que te van a hacer la vida mucho más fácil. Un poder general para que yo pueda manejar tus cuentas y pagar tus facturas, una transferencia de las propiedades para evitar problemas con Hacienda y una modificación del testamento para que todo esté claro y ordenado». «¿Qué significa un poder general?», pregunté fingiendo inocencia total. «Significa que yo podré hacer todo por ti», respondió Ricardo con paciencia falsa. «Pagar las facturas, manejar el dinero, tomar las decisiones importantes. Así tú no tendrás que preocuparte si a veces se te olvidan las cosas». Lo que dijeron a continuación superó todas mis expectativas. Creyendo que estaba completamente vulnerable y manipulable, comenzaron a revelar detalles específicos de sus planes que nunca había escuchado antes, hablando entre ellos como si yo no estuviera presente o fuera incapaz de entender. «¿Ya confirmaste la cita con el doctor Vázquez para la evaluación psiquiátrica?», preguntó Mónica. «Está programada para el viernes», respondió Ricardo. «El doctor Vázquez me aseguró que el diagnóstico será demencia senil moderada a severa, progresiva e irreversible. Con eso, ningún juez cuestionará nuestra tutela legal». «¿Y la residencia?». «San Patricio nos confirmó la reserva. Don Aurelio Vázquez dice que pueden tenerlo internado indefinidamente. El diagnóstico médico justificará cualquier tratamiento especial que necesitemos aplicar». Escuchar cómo planeaban internarme fraudulentamente y mantenerme sedado en una residencia geriátrica fue el momento en que decidí que ya había escuchado suficiente. Era hora de revelar mi carta ganadora. Me puse de pie lentamente, fingiendo necesitar apoyo del sofá, y caminé hacia mi escritorio donde tenía preparados algunos documentos. Ricardo y Mónica me observaron atentamente, probablemente esperando que tuviera otro episodio de confusión. «Hijos», dije volviéndome hacia ellos, «antes de firmar cualquier documento, hay algo importante que necesitan saber». En lugar de responder a sus miradas expectantes, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. La llamada se conectó inmediatamente. «Inspector Morales», dije claramente al teléfono, «ya puede subir. Tenemos toda la evidencia que necesitábamos». La transformación en los rostros de Ricardo y Mónica fue instantánea. La confianza condescendiente se convirtió en confusión total, y luego en horror gradual cuando comenzaron a comprender la magnitud de la trampa en la que habían caído. «Papá», balbuceó Ricardo, «¿de qué estás hablando? ¿Quién es el inspector Morales?». En lugar de responder, me dirigí hacia las cortinas cerradas y las abrí completamente. La luz del atardecer iluminó el salón, revelando por primera vez las pequeñas cámaras que habían estado grabando cada segundo de nuestro encuentro. «¿Ven esa cámara detrás del cuadro de tu abuela, Ricardo?», dije señalando hacia la pared. «¿Y esa otra en la planta de la esquina? ¿Y los micrófonos direccionales que están ocultos en los marcos de las ventanas?». Mónica se levantó bruscamente del sofá, completamente pálida. «¿Qué significa esto, don Eduardo?», preguntó con voz temblorosa. «Significa, querida Mónica», respondí con una calma que me sorprendió, «que durante las últimas 2 horas han confesado delante de cámaras profesionales su plan para internarme fraudulentamente, robar mi patrimonio y mantenerme sedado en una residencia geriátrica con documentos médicos falsificados».
En ese momento se escucharon pasos decididos subiendo por las escaleras del edificio. La puerta principal se abrió y el inspector Morales entró acompañado por Aurelio, mi abogado, y otras 3 personas que Ricardo y Mónica no reconocieron inmediatamente. «Buenas tardes», dijo el inspector Morales, mostrando su identificación oficial. «Soy el inspector Javier Morales de la Policía Nacional. Estos son la fiscal Carmen Torres, el detective Silva y la doctora Martínez, perita médica especializada en evaluaciones psiquiátricas forenses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y Mónica permanecieron completamente inmóviles, procesando la magnitud de la situación en la que se encontraban. «Inspector», murmuró finalmente Ricardo, «no entiendo qué está pasando aquí». El inspector Morales se acercó a ellos con expresión seria. «Don Ricardo Castillo Herrera y doña Mónica Herrera de Castillo están ustedes bajo investigación por múltiples delitos, incluyendo omisión del deber de socorro, conspiración para cometer estafa agravada, falsificación de documentos oficiales y tentativa de privación ilegal de la libertad». «Esto es ridículo», gritó Mónica, recuperando parcialmente la composure. «No hemos cometido ningún delito. Simplemente estábamos tratando de ayudar a un anciano que claramente necesita asistencia médica y legal». La fiscal Torres se acercó entonces con una sonrisa fría que habría congelado el fuego. «¿De verdad?», le dijo con voz helada. «Entonces, ¿pueden explicarnos por qué don Ricardo no llamó a emergencias cuando su padre sufrió un infarto grave, diciéndole textualmente, prefiero morir antes que salvarte?» Aurelio reprodujo entonces la grabación original del teléfono, donde se escuchaba claramente mi voz suplicando ayuda y la respuesta cruel de Ricardo negándose a llamar a emergencias. La calidad del audio era perfecta, cada palabra era inconfundible, incluyendo el sonido de mis gemidos de dolor y la risa despectiva de mi hijo. Cuando terminó la reproducción, Ricardo finalmente encontró su voz, pero las palabras que salieron solo empeoraron su situación. «Esa grabación está fuera de contexto», protestó desesperadamente. «Mi padre estaba confundido por el infarto. Yo sí llamé a emergencias, pero no inmediatamente porque pensé que era otro de sus episodios de ansiedad». «Interesante teoría», respondió la fiscal Torres. «Entonces, ¿cómo explica que la grabación muestra que usted se marchó de la casa inmediatamente después de pronunciar esas palabras, dejando a su padre solo en el suelo? ¿Y cómo explica que fueron los vecinos, no usted, quienes llamaron finalmente a los paramédicos?» El inspector Morales sacó entonces una carpeta voluminosa y comenzó a leer cargos específicos. «Además, tenemos evidencias de que usted ha estado malversando fondos de la empresa familiar, falsificando la firma de su padre en documentos bancarios y conspirando con el doctor Vázquez para producir evaluaciones psiquiátricas fraudulentas». Con cada acusación que mencionaba el inspector, Ricardo palidecía más. Era evidente que no esperaba que las autoridades tuvieran información tan detallada sobre sus actividades criminales. «Inspector», intervine yo, «tengo mucho más que contarles». Durante las siguientes 3 horas, mi sala de estar se convirtió en una sala de interrogatorio improvisada. Revelé meticulosamente toda la información que había recopilado. Las grabaciones del hospital donde Ricardo y Mónica planeaban mi internación fraudulenta, las evidencias de malversación de fondos empresariales, los documentos falsificados y las conexiones con médicos y abogados corruptos dispuestos a participar en el fraude. La doctora Martínez realizó entonces una evaluación psiquiátrica completa, demostrando que mi capacidad mental estaba completamente intacta y que no mostraba signos de demencia o deterioro cognitivo significativo. Su informe contradecía completamente la evaluación fraudulenta que Ricardo había planeado obtener. «Don Eduardo presenta funciones cognitivas completamente normales para su edad», declaró la doctora Martínez oficialmente. «No hay evidencia de demencia, deterioro de memoria o incapacidad para tomar decisiones independientes. Cualquier evaluación que sugiera lo contrario sería médicamente fraudulenta». Al final del interrogatorio, la fiscal Torres se dirigió a Ricardo y Mónica con tono oficial. «Don Ricardo Castillo Herrera y doña Mónica Herrera de Castillo, quedan ustedes formalmente acusados de omisión del deber de socorro, conspiración para cometer estafa agravada, falsificación de documentos, malversación de fondos
y tentativa de privación ilegal de la libertad. El inspector Morales se acercó con las esposas preparadas. Además, añadió, quedan detenidos preventivamente hasta que se celebre la audiencia preliminar, programada para el próximo lunes. Mientras observaba cómo esposaban a Ricardo y Mónica, sentí una mezcla extraña de justicia cumplida y tristeza profunda. Había ganado esta batalla legal, pero había perdido para siempre a mi hijo. Después de que las autoridades se llevaran a Ricardo y Mónica esposados, mi casa quedó sumida en un silencio extraño. Aurelio y yo nos quedamos solos, rodeados por los equipos de grabación que habían capturado la confesión más devastadora de mi vida. Durante los días siguientes, los medios de comunicación se hicieron eco de la detención. Los titulares eran demoledores. Ingeniero abandona a su padre durante infarto para robarle la herencia. Hijo niega ayuda médica a padre y planea internarlo fraudulentamente. Destapan red de médicos corruptos que falsificaban diagnósticos psiquiátricos. Una semana después del arresto, recibí una llamada que me sorprendió. Era Patricia, mi hija, quien había volado inmediatamente desde Londres al enterarse de la situación a través de las noticias. «Papá», me dijo con voz quebrada, «acabo de enterarme de todo. No puedo creer lo que Ricardo te hizo. ¿Por qué no me llamaste antes?». La conversación con Patricia fue reconfortante, pero también dolorosa. Tuve que explicarle cómo su hermano, el mismo hombre que había admirado durante años, se había convertido en alguien capaz de abandonar a su propio padre durante un infarto y planear robar toda su herencia. «Patricia, tu hermano se perdió en algún punto del camino», le dije. «La codicia y la desesperación financiera lo convirtieron en alguien que ya no reconozco». Durante el proceso judicial que siguió, se revelaron detalles aún más perturbadores sobre las actividades de Ricardo. Había estado desviando fondos de la empresa durante más de 3 años, no 2 como inicialmente pensábamos. Había falsificado mi firma en más de 20 documentos diferentes, incluyendo contratos de préstamo, transferencias de propiedades y acuerdos comerciales. Además, el doctor Vázquez, el médico que había acordado falsificar mi evaluación psiquiátrica, reveló bajo interrogatorio que Ricardo le había pagado más de 10,000 euros para producir diagnósticos fraudulentos para otros pacientes ancianos, cuyos familiares querían declararlos incompetentes. La investigación reveló una red organizada de abuso financiero contra personas mayores, con Ricardo como uno de los principales organizadores. Había al menos 12 víctimas adicionales, ancianos cuyos hijos habían utilizado los mismos métodos para robar sus patrimonios. Ricardo fue finalmente condenado a 8 años de prisión por todos los cargos. Mónica recibió 5 años como cómplice. El doctor Vázquez perdió su licencia médica permanentemente y recibió 6 años de prisión. Varios abogados y otros profesionales involucrados en la red también fueron condenados. 2 años después de aquella noche terrible, cuando Ricardo me abandonó durante mi infarto, puedo decir que mi vida ha encontrado una nueva dirección. La empresa familiar ahora está dirigida completamente por Patricia, quien regresó de Londres para hacerse cargo de todo. Hemos implementado controles financieros estrictos y auditorías regulares para evitar que algo así pueda volver a suceder. La empresa no solo se recuperó de las pérdidas causadas por Ricardo, sino que está creciendo de manera sólida bajo la dirección honesta de Patricia. En cuanto a mi salud, me he recuperado completamente del infarto. Irónicamente, el proceso de desenmascarar a Ricardo y luchar por la justicia me dio una nueva energía y propósito. A los 74 años, me siento más vital y mentalmente agudo que en muchos años. He decidido utilizar mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían estar siendo víctimas de abuso familiar o financiero. Trabajo como consultor con una organización que se especializa en detectar y prevenir estos crímenes, compartiendo mi historia como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defenderse. Hace 6 meses, Ricardo me escribió desde la prisión una carta pidiendo perdón. La carta estaba escrita con letra temblorosa y cada párrafo transmitía un arrepentimiento que parecía genuino. Después de consultarlo con Patricia, decidí responderle. Le escribí que aunque podía entender su arrepentimiento, las heridas que había causado eran demasiado profundas. Le expliqué que el día que me abandonó durante mi infarto, murió para mí el hijo que había criado con amor. Le deseé que encontrara la paz en prisión,
pero le dejé claro que nuestra relación como padre e hijo había terminado para siempre. La persona que escribió esa carta desde la cárcel puede haberse convertido en un mejor ser humano, pero ya no es mi hijo. Mi hijo murió la noche que me miró a los ojos mientras yo agonizaba y me dijo que prefería verme morir antes que ayudarme. Patricia representa ahora todo lo que una familia debe ser: amor incondicional, apoyo mutuo, valores compartidos que trascienden las dificultades económicas. Ella es mi verdadera heredera, no solo de mi patrimonio material, sino de los principios y la dignidad que he tratado de mantener durante toda mi vida. Esta historia demuestra que los lazos familiares genuinos se basan en el amor y el respeto, no simplemente en la sangre compartida. También confirma que nunca es demasiado tarde para defenderse de quienes intentan aprovecharse de nosotros, sin importar quiénes sean o cuán cerca estén de nuestro corazón. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios.